estado viendo en clases anteriores toda la parte de antecedentes, hemos visto cómo se elabora la información durante el recojo de la data con el plan de trabajo, hemos visto también la elaboración de la línea base y nos hemos quedado viendo la parte de caracterización de impactos. Habíamos señalado en la clase anterior que habían dos etapas, ¿no? Una etapa cualitativa, que es esta etapa donde se identifica el impacto, y también se identifica el riesgo, y el riesgo es separado para no seguir avanzando en su análisis. En este análisis que viene a ser cuantitativo, ya que se aplica en esa segunda etapa, luego del análisis cualitativo, que es la identificación, toca ahora la caracterización del impacto con un análisis cuantitativo, en la cual se aplican metodologías diversas, ¿ok? Nuestra normativa tiene algunos criterios que sugiere, pero no establece una metodología propiamente dicha. En ese sentido, justo íbamos a ver algunas metodologías a modo referencial, y lo primero que tenemos aquí es la metodología, una de las primeras metodologías que se desarrollan para esos temas ambientales. Esa es la metodología de la matriz de Leopold, que hoy en día se sigue usando. No obstante, no se usa sola, ¿no? Suele estar acompañada de alguna otra metodología más, pero en los inicios de la evaluación de impacto ambiental, pues era la que más solía usarse. Es así que su autor, Leopold, lo que propone con esta matriz es una interacción entre acciones de un proyecto. Entonces, lo que hace es listar una serie de acciones de proyecto, y trata de englobar cómo dentro de cómo un proyecto, qué tipo de acciones podrían formar parte de un proyecto, y además cruza esta información con elementos naturales del medio social y del medio natural, ¿no? Entonces, preestablece acciones y preestablece factores ambientales. Como estamos viendo, aquí en el cuadro hay un ejemplo de acciones listadas como parte, por ejemplo, de modificación de un régimen. Hay una serie de acciones y luego también vemos que hay una serie de factores como parte de características físicas y químicas. En total, cuando la matriz original da en total más de 8.000 interacciones, 8.000 casillas. Obviamente no todos los proyectos utilizan esas casillas, pero tienen que identificar o cruzar aquellas que sí le aplicasen al proyecto, ¿no? Si mal no recuerdo, este proyecto nace inicialmente para lo que eran proyectos de represamiento, entonces se buscaba para ese tipo de proyectos se había hecho la primera matriz y ya plantea una base. Entonces, cuando ya uno tuviera un proyecto X, la idea sería que tome como referencia la matriz y vea qué actividades, qué acciones le corresponden y qué factores ambientales también le corresponderían, pues, al medio que estaría caracterizando, ¿no? Que estaría evaluando. Entonces, como les decía, no todas las acciones van a aplicar al proyecto, por eso vamos a escuchar que algunos hablan de la matriz de Leopold modificado, precisamente porque uno empieza a darse cuenta que no todas las acciones están consideradas, entonces empieza a añadir, ¿no? Añadir algunas acciones y a modificar las abscisas. ¿Qué es lo que nos decía Leopold? Nos decía, una vez que ya había identificado acciones y factores, ¿ok? Él proponía la evaluación de dos criterios. Recordemos que la etapa de evaluación cuantitativa aplica criterios, ¿ok? En el caso de Leopold, lo que aplica es la magnitud y la importancia. Nos dice que se debe evaluar la magnitud del efecto de la acción sobre el ambiente y además también se debe evaluar la importancia de ese efecto. Como vemos aquí en el ejemplo,
lo que hace es separar una misma casilla y en esa misma casilla pondera o otorga valores que van del 1 al 10, ¿no? Siendo el que está en rojo la alteración máxima provocada por la magnitud, o sea, relacionada a la magnitud, y el verde es la importancia del factor ambiental, ¿no? Dentro del proyecto. Entonces, esta era la lógica con la cual se propone esta metodología a inicios de la evaluación ambiental. Aquí un ejemplo de cómo tenemos ya las acciones, ¿no? Las acciones versus los componentes y cómo hay en cada casilla hay dos valores de magnitud y de importancia. La magnitud está como primer factor, luego hay otro número que corresponde a la importancia. Y además, aquí lo interesante es que podemos ver de las acciones cuáles han sido las que están siendo más, las acciones que pueden ser más preponderantes con respecto a la afectación al ambiente. Y además se pueden ver cuáles son los factores más susceptibles a ser afectados por el proyecto, ¿no? Ya que al final tenemos una sección donde corresponde a evaluaciones, ¿no? Y todo esto de acá es la suma de los valores que se han tenido. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que uno de los impactos que se van a tener es sobre uso y territorio y se tiene el total, ¿no? Y lo mismo ocurre para esta otra sección. Entonces, Leopold en realidad viene a ser una matriz de causa-efecto que nos da la opción de evaluar dos criterios, magnitud e importancia. En el tiempo, la metodología ha ido variando con respecto a las acciones, ya que no todas aplican un proyecto, fue pensada para una tipología de proyecto y luego por eso es que se va adoptando a los diversos proyectos. ¿Cuáles son los méritos o las ventajas que tiene esta metodología? Bueno, de todas formas, al poner y proponer la interacción, ya nos hace pensar o nos orienta para no dejar de lado alguna interacción que pueda darse entre alguna potencial actividad y un potencial factor ambiental. Toma en cuenta dos criterios que son la magnitud y la importancia del impacto ambiental sobre el ambiente. Permite una comparación de alternativas. Por ejemplo, por lo mismo que es mucho más sencilla, permite que se podría hacer la evaluación del proyecto bajo dos alternativas y poder desarrollar y determinar al final cuál es la alternativa más idónea desde el punto de vista ambiental. Y por lo mismo que tenemos sumas totales, podemos tener un resumen, ¿no? Un resumen de la información del tema del impacto ambiental, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, primero que por lo mismo que tiene un carácter subjetivo, entonces al ser un carácter subjetivo, para uno podría ser un valor de 7, para el otro un valor de 5, para el otro un valor de 10. Entonces ahí hay un problema con la subjetividad. No considera cómo diversos factores ambientales pueden estar interaccionando, porque los ve en forma aislada, ¿no? Y puntual. No distingue efectos en el corto o largo plazo con respecto al proyecto, ¿no? Y de esa forma podría haber, en algunos casos también, podría estar duplicando la evaluación. Entonces son esas algunas desventajas que tiene la metodología, pero cuando uno de repente tiene alternativas y tiene que elegir cuál alternativa podría ser la más idónea, podría aplicar una matriz de Leopoldo. O la primera parte del tema, lo que vendría a ser el cruce, matriz causa-efecto, es un poco la base
de los análisis que se hacen como parte de los estudios ambientales. Otra metodología que tenemos, que es bastante usada y la vamos a encontrar en varios estudios ambientales, pero nuevamente no es la única, tampoco es que sea la más, no es que a través de esta sesión se esté recomendando, solamente se menciona que una que es bastante conocida es la metodología de CONESA, y la diferencia, por ejemplo, con el tema de Leopold, es que no propone solamente dos criterios. Aquí propone un rango mayor de criterios, o sea, un mayor número de criterios. Otra cosa interesante que mientras en Leopold simplemente teníamos valores del 1 al 10 para elegir en forma subjetiva, aquí define ya los valores para cada criterio, lo que permita poder tomar y caracterizar en forma homogénea todos los, o sea, que tratar de limitar la subjetividad o el entendimiento de algún criterio y algún valor a la hora de asignarlo. Como vamos a ver, una de las primeras criterios es la naturaleza del impacto, entonces, que nos va a decir si es un impacto positivo o negativo, ¿no? Eso también lo puede llegar a hacer Leopold. Luego tenemos un factor que es bastante importante. Como vamos a ver, los factores más importantes de CONESA, los criterios más importantes, porque vamos a ver que son los que tienen más peso, son intensidad y extensión, ¿no? ¿A qué se refiere el criterio de intensidad? Se va a referir a la incidencia que pueda tener alguna actividad del proyecto sobre el ambiente. Y no está relacionado a la extensión del impacto, está relacionado al grado o capacidad de destrucción que pueda tener, ¿no? O afectación de ese ecosistema, de ese factor ambiental, ¿no? Y tenemos valores de la intensidad, de acuerdo con esa, ha ido variando también ha ido variando sus metodologías, y tenemos que va desde 1 hasta 12, ¿no? Siendo un valor de 1 una afectación baja o mínima, poco significativa, y siendo una afectación de 12, prácticamente es cuando el componente ambiental está sumamente dañado, una afectación total del componente. El segundo criterio que propone CONESA es la extensión, ¿no? Y aquí sí, ya no importa si la intensidad o la afectación o el grado de destrucción del componente ha sido bajo o alto, sino hasta dónde ha llegado eh, o hasta dónde ha sido afectado el medio, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos también valores que van de 1, ¿no?, a 8. Vamos a ver que 1 es cuando la afectación es muy puntual, es en un lugar localizado, mientras que 8 es una extensión que tiene una influencia bastante extensa. El efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, prácticamente es toda el área. Y además también con esa nos propone poderle sumar, pone un +4, ¿no? +4 sobre lo que consideremos en caso de que el efecto se produzca en un lugar crucial o crítico. Podría ser un parcial, pero de repente es en un lugar crítico, entonces se le suma o 4 unidades más, ¿no?, cuando el lugar tiene un valor o un lugar que es crítico. Luego vamos a ver que tenemos otro criterio, es el momento, que es el plazo para que se manifieste el impacto. Y aquí vamos a hablar de largo, corto, mediano plazo, ¿no?, que también tiene valores establecidos, se funciona a años. Otro criterio que propone CONESA es la persistencia, ¿no? Es la persistencia, cómo el efecto persiste en este entorno, pudiendo ser fugaz, ¿no?,
o llegando a ser permanente, y nos da valores hasta valores permanentes. La reversibilidad, ¿ok? Este es otro criterio, se refiere a la capacidad del factor afectado para recuperarse de la actividad por medios naturales, ¿no? La reversibilidad es esta capacidad que el propio medio tiene para poder volver a este estado inicial sin que haya una intervención humana. Y aquí, si vemos, si recordamos las sesiones anteriores, vamos a ver que la reversibilidad sí está considerada dentro de los criterios que nos dice o que nos habla la normativa, ¿no? Al igual que algunos que se han ido mencionando. Nos señala que la reversibilidad, es decir, el propio medio se puede revertir este efecto en un corto plazo, o de repente es algo que ya el propio medio no lo podrá cambiar y tendrá que ser, y será irreversible, ¿no? Luego propone otro criterio conocido como sinergia. Es cuando dos acciones tienen un efecto que es superior a la suma de los efectos individuales. Se podría entender que la sinergia nos propone un poco ver el impacto como una suma, ¿no? Entonces van a ver que algunas que van a ser nada sinérgicas y otras van a ser más sinérgicas. Este factor, si bien para la metodología de CONESA tiene un valor, como vamos a ver, similar a los otros, porque en CONESA los que tienen más peso son la intensidad y la extensión. Vamos a ver que el tema de la sinergia es importante, sobre todo para el tema minero, porque está mencionado en la normativa minera para lo que viene a ser la evaluación con especial atención en la evaluación de informes técnicos sustentatorios y estudios ambientales. Otro criterio que propone CONESA es la acumulación. ¿No? Si es que también es otro criterio mencionado por la normativa minera, si va a ser simple o no. Habla del efecto, y aquí nos dice si el efecto va a ser un efecto directo, un efecto indirecto, que era una de las desventajas que tenía Leopold precisamente, ¿no? Nos habla de la periodicidad, es otro criterio que plantea, ¿no? A la regularidad con la cual se va a manifestar el efecto. Y luego tenemos a uno que podríamos decirle que es la recuperabilidad. Este criterio de recuperabilidad no está mencionado en nuestra normativa. O sea, si ponemos a ver, vamos a ver que nuestra normativa con ese es uno de los que incluye en o sea, tiene una propuesta que tiene varios criterios que coincide con los criterios que han sido recomendados, referidos en la normativa. Pero uno que no está recogido en nuestra normativa, no obstante, es parte de la metodología con esa, es la recuperabilidad. Y esta recuperabilidad se va a diferenciar de la reversibilidad porque nos habla de que el medio se pueda volver a su estado inicial, pero no por medios naturales o de forma que el propio ambiente se vaya mirando hacia cómo estaba inicialmente, sino que aquí sí se debe tomar en cuenta las acciones humanas, ¿no? Aquí sí se debe tomar en cuenta la intervención humana. Como vemos al final, mientras que Leopold solamente proponía valores del 1 al 10, que podían ser elegidos de forma subjetiva y aleatoria, ¿no? Y al final sumar los totales en las columnas finales. Aquí lo que nos propone CONESA, en cambio, es la aplicación de una serie de criterios que ya tienen establecidos valores predefinidos, y nos da la relación entre estos criterios, que viene a ser la fórmula para poder obtener la importancia del impacto, ¿no? O la significancia de este impacto, mediante la cual vamos a ver que relaciona la naturaleza, la intensidad, la extensión, el momento,
etcétera, y lo va a relacionar, y como podemos ver aquí, como les había señalado, la intensidad y la extensión son los que tienen los valores, tienen triple peso o doble peso a diferencia de los otros. Entonces, no llega a ser una simple suma, sino que hay valores que han sido, que tienen un peso mayor, por lo tanto, son los que van a tener más efecto, van a afectar más el valor final, ¿no? Se espera que los valores estén entre, puedan ser de menos 25, si es que son impactos bajos, de 0 a 24. El impacto moderado tendría que salir de 25 a 49, el impacto alto de 50 a 74 y el impacto muy alto pues de 75, mayores o iguales a 75, ¿no? Entonces, esto es un poco ya, incluso nos establece el rango. Cuando uno aplica con esa, entonces tiene que buscar, cuidar, no variar estos rangos, porque eso sí podría ser materia de observación. Una de las cosas que nos dice nuestra normativa es que se utilicen metodologías que hayan sido reconocidas. Entonces, al nosotros variar la metodología, podría implicar un cambio en la misma, ¿no? Una afectación en cómo se ha planteado la metodología. Como les digo, con esa no es la única metodología, existen otras como Telecolumbus, como RIAM, y otras más. Adicionalmente, bueno, acá vamos a ver un ejemplo de cómo para para el impacto, ¿no? Lo que suele hacerse cuando se aplica con esa, es decir, hacer primeramente la matriz de identificación. Eso también lo plantea, recordemos, la guía de caracterización de impacto del MINAM. Entonces, se tiene que hacer una matriz de identificación, que es lo que vimos en la clase pasada, donde vamos a identificar las interacciones que puedan haber. Una vez que hemos identificado esas interacciones, esta evaluación cualitativa o esta caracterización numérica utilizando criterios va a ser específica sobre esas interacciones. Entonces, se ha identificado previamente que hay un impacto de alteración de la calidad del aire. Lo que se hace es empezar a verlo en la etapa, acá es un resumen de la etapa de construcción, etapa de operación, etapa de cierre, y vamos a obtener valores finales que precisamente deben ser interpretados con la tabla de significancia. Aquí igual hay otro impacto. Acá están las calificaciones que se han obtenido para cada etapa. O incluso, recordemos que puede que también tengamos etapas en las que no aplica, porque obviamente no se espera una interacción, una afectación por acciones que se han previsto en esas etapas, ¿no? Entonces, con eso, teniendo claro eso, tenemos que, para el tema de impactos, ir viendo que existen una serie de metodologías, una serie de criterios, y estas metodologías y criterios, la norma no nos dice cuál. Nosotros podemos elegir siempre y cuando sea algo que haya sido validado y sigamos la metodología como tal, no la modifiquemos a nuestro gusto o para beneficiar el valor final del proyecto, ¿no? Entonces, por algo se han establecido ya los valores y los rangos. La idea es aplicar la primera etapa que sea cualitativa y la segunda etapa que sea cuantitativa. Se utiliza mucho este tema de las matrices de causa-efecto para la interacción, ¿no? Poner una X, poner un código, puede acompañarse de un diagrama de redes, que también es parte de la evaluación de impactos, donde puede verse efectos que son directos, efectos que son indirectos, la interacción entre los impactos, que permite tener un entendimiento del entorno, y todo esto nos va a poder conllevar a hacer luego una evaluación cuantitativa. Lo ideal es que cuando se aplique estos criterios no lo haga una persona única para evitar el sesgo y la subjetividad, sino que lo puedan hacer un pool de especialistas que tengan cierta experiencia y puedan ponerse de acuerdo a la hora de fijar los valores que le corresponde a los impactos, ¿no? Entonces, cuando
más multidisciplinario o se permita la participación de más especialistas en la evaluación de impactos, esto va a permitir que se elimine o el sesgo sea lo menos, que no haya un tema de subjetividad, ¿no? Sino que permita realmente una evaluación más idónea del ambiente. No obstante, también se tiene que tomar en cuenta que todas estas son metodologías predictivas que tratan de simplificar o representar cómo podría ser afectado el medio, pero a la hora de la hora la naturaleza, bueno, tiene un factor de entropía y puede terminar siendo un impacto muy por debajo de lo que se ha esperado si uno es súper conservador en la evaluación, o puede terminar siendo un impacto mucho más grande del que se había previsto, ¿no? Esto ocurre, puede ocurrir, y es ahí donde entran a tallar lo que se conoce como actualizaciones, las actualizaciones de estudios de impacto ambiental, porque ahí lo que se busca es identificar si en efecto los impactos están dentro de los rangos esperados o no. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta, sino para pasar a la siguiente, a la sesión que nos toca el día de hoy, porque esto quedó pendiente en la clase pasada. Por favor, me comentan, pueden escribir por el chat. En todo caso, Lucero, verifica que tengan la opción de escribir por el chat para yo poder leerlos, si tuvieran Está alguna desactivado, pregunta o profesor. consulta. El chat está desactivado, profesora, no se puede comentar. Ya, sí, gracias por avisar, Joel. Por favor, no sé si voy a escribirle acá. Igual si tuvieran una pregunta, si es que tuvieran alguna pregunta ahorita, aprovechemos, sino para pasar a la siguiente, a la siguiente sesión que nos toca. Si desean, Tenía pueden una utilizar el micro. consulta Sí, adelante, Joana. para confirmar la metodología del estudio, bueno, la metodología que voy a aplicar para la identificación de los impactos ambientales se encuentra dentro del estudio, ¿cierto? Dentro del estudio de impacto ambiental, se espera que tú presentes un capítulo de evaluación de impactos. Este capítulo va a tener una primera parte donde tú identificas los impactos y una segunda parte donde tú los valoras o los caracterizas aplicando criterios. Ambas cosas, la identificación como la caracterización, tienen que formar parte de tu capítulo de evaluación de impactos. ¿Con eso sí te queda más claro? Joana, por favor, me confirmas. Sí, pero ahí me indican en el estudio la metodología, ya sea con esa o de Leopold. No, ¿No? el estudio ambiental, en los términos de referencia, que si ustedes se ponen a revisar los términos de referencia, que es la estructura que se tiene que seguir, nunca te señalan cuál es la metodología, porque legalmente no existe una metodología para Ya. desarrollar. Lo que te dicen es que tiene que ser una metodología que sea validada, donde se realice la identificación, o lo que te va a decir es que el capítulo de impactos realice la identificación de impactos y aparte haga la valoración de impactos. Por ahí te podrían decir que tome en cuenta para el tema, por ejemplo, minero, el tema de sinergia y acumulación, porque eso está mencionado en la norma, no así para otros sectores. También podrían indicarte que haya una evaluación que tome en cuenta algún factor ambiental en especial. De repente estás en una zona de bofedales, entonces de repente parte de los términos de referencia, si fueran específicos, podría partir por ahí, ¿no? Pero no te dicen, tienes que hacer con esa, tienes que hacer RIAM, tienes que hacer Columbus Batele, no te señala algo en específico, ¿no? Profesora, Gracias, ingeniero. acotando a ello, para la Gracias, identificación Joana. puedo utilizar una matriz diferente a la de valoración, ¿verdad? Por eso, son dos etapas. En la matriz de identificación, lo que tú haces es cruzar la data. No me acuerdo si lo tenemos acá. Déjame ver. Habíamos visto que esta caracterización, pero antes de caracterización estábamos viendo lo que era la parte de identificación. En la identificación,
¿ok? En la identificación, aquí lo que se está proponiendo y lo que vimos la semana pasada era una matriz. Es lo más fácil y lo más didáctico. Si tú quieres hacer otra cosa, podrías hacerlo, pero probablemente el evaluador te termine pidiendo una matriz donde tú ves que haces la interacción, ¿no? Tú ves qué cosa, cómo el aspecto ambiental que viene de la parte de impacto ambiental, cómo eso se está dando, ¿no? Vienes el aspecto por un lado y ver sus componentes. Eso va a formar parte de lo que al final va a ser, está la parte del aspecto ambiental, después está la parte del componente ambiental. Y aquí tú tienes estas interacciones, ¿no? Aquí tú le puedes poner una X, le puedes poner un número. En este caso le han puesto un código, porque el código permite, de repente más adelante, cuando uno haga la evaluación y la caracterización, tú vas a hacer la evaluación de este código. Y ya sabes a qué te estás refiriendo o a qué interacciones te estás refiriendo, ¿no? Por eso son dos etapas. La etapa de identificación, que tiene que ir como parte del capítulo de todas formas, la puedes hacer en una matriz, y luego tienes la parte de caracterización, ¿no? Donde ya este impacto AS1, este impacto FLO02, también va a ser, también lo vas a caracterizar con los criterios. No sé si hasta ahí queda claro. Sí, 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 profesor. Gracias por tu consulta. Por favor, me confirman. Entonces, entendería que ya no tienen más consultas, no tienen más preguntas, como para que por favor tomen el micro mientras terminan de habilitar el chat. Están todavía en proceso de habilitación. Profesora, respecto a estas matrices, ambas de identificación y de valoración, en la parte social tengo dudas, ¿debería mencionarse normalmente en estas matrices, por ejemplo, lo que es la parte de seguridad en el No, trabajo, considerando que normalmente es otro expediente, ¿no? El de seguridad. Yo a veces veo no. y verifico eso, ¿no? Que considero. Antiguamente se hacía. O sea, antes, cuando tú ves estudios ambientales antiguos, a veces dentro de los aspectos ambientales te vas a ver seguridad en el trabajo, pero en realidad eso es un tema que no debe ser abordado en el estudio ambiental, porque no es su fin. Entonces, no deberíamos evaluar el impacto al trabajador. Sí, Eso no es profesora, esa parte del partecita tal estudio. vez quisiera verificar. ¿Qué es lo que se debería de considerar en sí entonces en la parte Es que social? en la parte social lo que tienes que ver, vas a ver, por ejemplo, suele haber generación de empleo. Eso sí, porque es una generación de empleo en el entorno. De repente, parte el proyecto está proponiendo que no haya un campamento, van a vivir en una ciudad, entonces va a generar un empleo, dinamización de la economía. Puede ser uso o compra de tierras, ¿no? Desde el punto Perturbación de a la vista. población también, ¿no? ¿Perdón? Perturbación a la población tal vez. Más que perturbación, porque la perturbación tú la vas a ver a través del tema de calidad de aire, puedes ver un tema de expectativas, puedes ver un tema de expectativas de la población, puedes ver afectación de la salud por X razones, o sea, hay diversas opciones dependiendo del proyecto, ¿no? Dónde se ubique el proyecto también. Pero una de las que Sí, más sí, se utiliza y siempre van a encontrar es el tema de la generación de empleo. claro. Generación de Sí, empleo siempre profesora. lo van a encontrar. Sí, Si sí, el sí lo tengo claro. proyecto, claro, Y si esa el era la duda. proyecto, sí, dígame. Sí, profesora, sí, ahora lo tengo más claro, porque a veces, mira, usted mismo menciona, ¿no? Y a veces todo lo que tenga que ver con el ambiente y lo que valoramos en la parte física, siempre va a terminar afectando a la población, ¿no? Y a veces se toca ahí, pues, ¿no? Esa parte de perturbación y a veces causaba duda, porque uno con lo otro a veces pareciera que fuera el mismo impacto, ¿no? Al final. Claro, igual podrías considerar afectación a la salud o algo, podrías hacerlo. Lo importante es que veas que eso tendría que estar de la mano con la evaluación que se está haciendo en la parte física, ¿no? Por eso la evaluación no puede ser de una sola persona, ¿no? Si no hay un impacto
al aire, por ejemplo, porque hay proyectos que de repente el impacto es muy bajo o no se prevé, si no hay un impacto, entonces esa perturbación por ruido, podrías poner perturbación por ruido, porque de repente sí sabes que tienes población que está cercana, que vive, que está colindante al proyecto, y ahí sí sí, pues deberías evaluar esa perturbación, porque verás que el tema de ruido vas a tener una evaluación. Podrías tú adicionarlo, pero hay que cuidar de que no parezca que estás duplicando los impactos, ¿no? Claro, claro, profesora, sí. Sí, justamente ahí está la duda, ¿no? Porque ahí mismo en el matriz de importancia, por ejemplo, si nosotros valoramos el nivel de ruido, por ejemplo, va a depender mucho si hay población cercana, ¿no? No es lo mismo que se haga ruido en un lugar donde no hay población, entonces. Eso mismo a veces es lo mismo cuando tú valoras la perturbación a la población y a veces pareciera el mismo impacto y el mismo valor incluso a veces, ¿no? Claro, por eso va a depender del entorno, va a depender del entorno y de cómo la población se interrelacione con el proyecto, ¿no? No es lo mismo que un proyecto esté en una ciudad, que esté en una ciudad o que esté al costado de la casa de alguien o al frente o que esté a unos kilómetros. Otras cosas que suelen evaluarse es la afectación al libre tránsito o afectación al tráfico vehicular, porque de repente van a tener que romper alguna calle, alguna pista, o alguna vía por la cual la población, sea rural o no, se desplazaba, ¿no? Porque ahora ahí va a ir algún proyecto o van a estar construyendo algo. Entonces, ahí hay una serie de impactos que tienen que considerarse. De hecho, la guía de caracterización de impactos del MINAM te da algunas tablas referenciales como para que lo puedas tomar en cuenta, ¿no? Acá yo les he cortado la tabla, pero sí hay hay unas tablas que tienen y llegan a la parte social para que puedas orientarte. Gracias, Joel, por tu consulta. Ok, entonces, lo dejo acá, el tema de impactos lo dejo acá y pasamos a la sección. Igual si tuvieran alguna duda, pueden consultar a través del chat o si se animan pueden tomar la palabra, ¿no? A través acá del micro. A ver, denme un segundito. Son las 46. Ok. Entonces ya ahora nos toca, una vez que ya tenemos toda esta evaluación, ya tenemos cuáles son los impactos incluso más que nos han salido más altos, ¿no? Tenemos la significancia, el impacto. Entonces pasemos a la parte de la estrategia del manejo ambiental. Esta parte de la estrategia del manejo ambiental, a la hora de poder revisarlo, tenemos que tomar en cuenta lo que dicen los reglamentos ambientales, ¿no? Los reglamentos ambientales de cada sector definen un poco lo que es la estrategia de manejo ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué es la estrategia de manejo ambiental? ¿Qué nos dice el reglamento ambiental minero? Nos dice que es un conjunto de planes, ¿no? Es un conjunto de planes que van a ser desarrollados en función a los impactos identificados y evaluados. Entonces, por eso es tan importante y por eso este tema de impactos debe ser desarrollado una vez que ya tengamos claro cuáles son los impactos del proyecto, ¿no? Para que haya una correlación. De repente identificamos un impacto y no establecemos un plan para ese impacto. O no le damos la fuerza que tiene y resulta que es un impacto moderado o alto. Entonces, hay una relación en función a los impactos que se han identificado, bueno, así como los riesgos, porque aquí ya los riesgos fueron identificados, no han sido ponderados, tendrán que ser evaluados posteriormente como parte de esta estrategia de manejo ambiental, ¿no? Y además, otra cosa que es muy importante es que contiene las medidas técnicas, ¿ok? Las medidas técnicas que pueden ser parte del propio proyecto en sí, como podría ser una planta de tratamiento, ¿no? De agua residual, el establecimiento de algunos filtro de mangas para el tema de calidad de aire, etcétera.
contiene estas medidas técnicas, contiene programas, por ejemplo, los programas sociales que pueden formar parte del plan de gestión o el plan social. Y además contiene obligaciones y compromisos que están detallados en esta sección. Esto, por eso es tan importante esta sección de estrategia de manejo ambiental. El Reglamento Ambiental de Transporte nos habla que el estudio debe tener una estrategia que permita organizar las acciones para ejecutar de manera oportuna y adecuada a las medidas previstas en los planes. Entonces nos está hablando de planes que deben de tener acciones a ser identificados de manera oportuna. Por tanto, debería o se espera que haya o se señale cuándo deben aplicarse, si van a ser en la etapa de construcción, en la etapa de operación o en la etapa de cierre. Cuando uno no hace esta diferenciación, se podría entender que es un compromiso para toda etapa del proyecto. Por eso es necesario que se identifique en qué momento esta medida es oportuna, permanentemente en las 3 etapas del proyecto o en alguna de ellas. El Reglamento Ambiental de Agricultura habla de tener un sistema de mejora continua, ¿no? Nos habla de un plan y nos cita una serie de planes. Nos habla de que esta estrategia de manejo ambiental está conformada por una serie de planes. Nos dice plan de seguimiento y control, plan y monitoreo, plan de contingencias, plan de compensación, plan de cierre, plan de abandono, etc. Entonces, nuevamente caemos en lo mismo, la estrategia va a ser un conjunto de planes, pero además Agricultura nos dice que hay que tener especial atención, o se espera que a través de esos planes se aborde el tema de uso racional del agua, conservar la cobertura, conservación de suelos y una serie de cosas. Entonces, esto es importante tomar en cuenta dependiendo de para qué proyecto estamos haciendo o planteando la estrategia de manejo ambiental. Además de revisar los términos de referencia que podrían abordar y abordar cuáles van a ser los planes que deberían contener como mínimo, también deberíamos revisar lo que nos dice la normativa del sector. Entonces, vamos a ver en resumen que esta estrategia de manejo ambiental tiene una serie, está constituida por una serie de planes o lineamientos, ¿no? Cada reglamento ambiental, cada término de referencia así lo va a establecer. Suelen ser, no necesariamente, van a ir variando de acuerdo a los sectores, un plan de manejo ambiental, un plan de vigilancia ambiental, otros lo llaman plan de seguimiento y control, plan de contingencia, plan de manejo y minimización de residuos, y aquí énfasis en que antes se decía plan de manejo de residuos, hoy con el nuevo nombre es plan de minimización y manejo de residuos, plan de compensación, plan de relaciones comunitarias, o podría ser un plan de gestión social, ¿no? Plan de abandono, / plan de cierre, que dependiendo del sector, hay sectores que lo llaman cierre, como el sector minero, como los proyectos de residuos, como los proyectos de industria, pero hay otros que le dicen plan de abandono, como sector eléctrico, como sector de hidrocarburos. Y adicionalmente pueden haber una serie de planes más, pero al final se tiene que presentar un resumen de las medidas más los costos y el cronograma para su ejecución. Entonces, cuando vamos a elaborar la estrategia de manejo ambiental, tenemos que tomar en cuenta 3 cosas importantes. 1, ¿cuál es la estructura planteada de los términos de referencia? 2, ver y revisar, tener el feedback de la sección de impactos para yo poder, o para que en equipo podamos orientarnos en plantear medidas relacionadas precisamente a los impactos que han resultado más significativos en la evaluación de impactos. Ojo, no estoy diciendo que para los otros no se plantee nada necesariamente, pero sí no puede faltar para aquellos que son impactos moderados, significativos, ¿no? Reglamento ambiental del sector. También es importante revisarlo por ahí que hay algo que esté normado en cuanto a alguna medida que deba de tomarse en cuenta. Entonces, por eso es que hay que
revisar estas tres cosas para poder formular la estrategia de manejo ambiental que va a estar desarrollada por una serie de planes, ¿no? Acá tenemos entonces el plan de manejo ambiental. Vamos a ver que tiene una estrategia que van a ser orientadas a impactos relevantes, ¿no? Al final de todo, vamos a ver que también va a haber una etapa de verificación, un plan de seguimiento y control, y la atención de incidentes y accidentes, un plan de contingencia. Ahora, esto va a formar parte de la estrategia de manejo ambiental, estas tres cosas. Pero para poder hablar del plan de manejo, debemos de tomar en cuenta la jerarquía de medidas establecida por nuestra normativa, ¿no? Nuestra normativa a nivel nacional nos habla de ciertos tipos de medidas, de una jerarquía. Nos dice que en primer lugar, y lo que se debe buscar cuando hay proyectos que pueden impactar el ambiente es que los impactos se eliminen, se prevean, ¿no? Y se adopten este tipo de medidas que buscan prevenir los impactos. ¿Ok? Esa es la primera, la base, la primera opción. Si es que un impacto ya no puede prevenirse, entonces deberá minimizarse o mitigarse. Y esto implica que el impacto, de repente, la medida que se plantee haga que el impacto dure menos o que tenga un menor alcance, un grado de destrucción menor, ¿no? Entonces, esta es una forma de mitigar. Si es que yo no puedo evitar o prevenir el impacto, entonces deberé mitigarlo o minimizarlo. La otra opción es que yo implemente acciones de rehabilitación y restauración para que las áreas vuelvan a tener ese uso beneficioso, ¿no? Para que el ecosistema pueda recuperarse. Pero si a pesar si yo no puedo evitarlo, si no puedo mitigarlo y no es suficiente la rehabilitación y la restauración, entonces deberé compensarlo. Esta es la jerarquía de impactos que se debe aplicar en los estudios ambientales, y lo vamos a ver sobre todo cuando cuando un proyecto pues propone algunas alternativas, desde el momento en que ya elige la alternativa menos complicada, en vez de ir por el área natural protegida, de repente la bordea, ¿no? Entonces ya están haciendo con un enfoque de prevención. Cuando hablamos de jerarquía de medidas y específicamente esta acción de evitar, lo que se busca es que se evite, se evite el impacto porque se selecciona un sitio que de repente, como les decía, no es un área natural protegida, no es un ecosistema frágil, se mueve el componente, el trazo se cambia, ¿no? Ejemplo de ello podría ser que un trazo pase por un área natural protegida o que decida bordearlo por la zona de amortiguamiento, o quizás aún sea más conservador y decida salirse de la zona de amortiguamiento, ¿no? Entonces, se va a evitar el impacto a través de estrategias de selección de sitio. Se va a evitar el impacto a través del mismo diseño del proyecto. De repente se va a impermeabilizar o se va a buscar tener el propio diseño va a prever ello, ¿no? También se puede evitar a través de la programación, por ejemplo, para el tema de voladuras. En minería, un ejemplo era cambiar la ubicación de determinadas componentes de gran huella para conservar hábitats sensibles, como podrían ser los bofedales u otros. En petróleo y gas podría ser la perforación direccional para que el área sea la mínima intervenida, entonces ya es el diseño del propio proyecto. Busco que no establecer accesos a través de tipo trochas, sino que voy a tener que moverme con helicópteros. Esto va a permitir que obviamente el desbosque sea menor, ¿no? Entonces mi diseño del proyecto está orientado a ello.
Cuando hablamos de medidas de mitigación o medidas de minimización, la minimización podría incluir a veces que haya una inversión un poco más significativa, porque lo que voy a hacer es incluirle a mi proyecto tal vez algo que yo no había tomado en cuenta, y eso podría subirle un poco el costo en el diseño. Entonces, algunas medidas de minimización pueden ser adoptadas como buenas prácticas. Por ejemplo, aquí vemos que hay una escalera de peces en una zona de represa para evitar que haya un corte en el movimiento o en la dinámica que tienen estas especies en este río que está siendo represado, ¿no? Que está siendo represado o que tiene alguna intervención, lo que se busca es que al final los peces no sigan su propio camino, pero se les da una alternativa, ¿no? Luego tenemos esta opción de un cruce es como un puente solamente para cruce de especies, cuando se hablan de carreteras que puedan estar fragmentando el hábitat de las mismas especies. Otros ejemplos de mitigación pueden implicar la revegetación de algunos taludes luego de la construcción de carreteras para evitar los deslizamientos, ¿no? La colocación de las mallas también en los taludes, eso también es parte de mitigar. No puedo evitar que pueda ocurrir, pero estoy minimizando el efecto a través de estas colocaciones. Puede ser que también mitigar sea colocar árboles como un borde en las carreteras para que estos árboles mitiguen un poco el ruido que pueda generarse. En cuanto a lo que vendría a ser la sección o las medidas de recuperación. A los tiempos. Yo dije ya trabajara para proyecto ya. Vamos a... Bella, ¿estás con el micrófono prendido, Bella? A ver, ¿dónde estás? Por favor, ¿podrían apagarle el micrófono a la señorita? Gracias. Entonces tenemos otro tema de medidas, son rehabilitar y recuperar. Cuando hablamos de rehabilitar y recuperar, podría ser la restauración de un ecosistema. Las medidas que puedan estar orientadas a la recuperación de este sistema, y cuando se hablan de tanto de recuperación como rehabilitación, se debe tomar en cuenta la línea base. Por ejemplo, el tener un vivero para poder tener especies, una vez que se encuentra uno en selva, poder revegetar este entorno que se ha sido desbrozado o desboscado con las mismas especies, ¿no? Y obviamente para esto es importante que se tome en cuenta cuáles eran las especies que estaban listadas en la línea base. Se debió haber previsto tomar material orgánico para almacenarlo, tener estas áreas tipo viveros para hacer una reproducción de estas semillas y poder llevarlas nuevamente al lugar. Esto vendrá acompañado seguro de algunas medidas de control y verificación para ver que en efecto la medida ha sido exitosa, ¿no? O ha logrado un porcentaje aceptable de éxito. Y luego vienen las medidas de compensación, que son las últimas, que son orientadas a impactos significativos residuales. Lo que se busca es crear un escenario similar al que ha sido dañado, y que ya esa área no va a volver no se puede hacer nada con esa área, pero alguna área del entorno que tiene similares características se está cuidando, ¿no? Entonces, en vez de que se pierda doble área, se pierde solamente la que ha sido afectada y se busca retrasar o evitar la pérdida de esta otra zona que tiene características similares a las que han sido afectadas. Algunos principios ligados a la compensación es que se debe seguir la jerarquía de mitigación. Es decir, no es que uno vea de frente, voy a compensar, sino que lo que se busca es que se aplique la jerarquía, ¿no? ¿Cómo trato de evitarlo? O sea, no pensemos en la compensación como ya lo compenso y ahí se acaba, sino que se demuestre, ¿no? Los estudios de impacto ambiental muchas veces van a pedir que se demuestre que se ha aplicado la jerarquía, y de esa forma ya lo único que queda es compensar.
las compensaciones deben apoyar la conservación a nivel de paisaje, ¿no? Entonces debe tomar en cuenta el ecosistema en el cual, el ecosistema que ha sido dañado y que ya no va a poder, prácticamente ya se ha perdido, ¿no? Además, las compensaciones ambientales, vamos a ver más adelante el tema del plan de compensación, pero las compensaciones ambientales deben proporcionar algo adicional. Solamente hablamos de compensación ambiental o de biodiversidad, que se está dando y se está recuperando esta adicionalidad porque el proyecto interviene, ¿no? No podríamos hablar de una compensación en un área que se encuentra bien y con o sin proyecto esa área igual va a estar bien. Entonces, la compensación primero es ambiental, no implica nada monetario. Si es que se ha afectado un bofedal, la compensación debería ser con bofedal también. Si se ha afectado un pastizal, la compensación debería ser con pastizal también, ¿no? Y obviamente esta compensación va a estar también de la mano con cómo el medio se interacciona con la población. Entonces les decía que la jerarquía de medidas de un plan de manejo, primero lo que busca es que hay un impacto, se ponen medidas de prevención, entonces algunos impactos, como se va a evitar, habrán sido eliminados, evitados, pero habrán otros que no podrán ser evitados. Precisamente sobre esos impactos no evitados se tendrá que proponer la medida de minimización o la medida de mitigación o las de recuperación, rehabilitación. Habrán impactos, de todas formas, que este impacto se verá reducido. Habíamos dicho que la medida de minimización tenía un efecto sobre la intensidad, sobre el daño que pueda generarse al factor ambiental, entonces el impacto al final se va a reducir. Sobre este impacto ya reducido es que se vería la compensación ambiental, ¿no? Sobre este impacto reducido, siempre y cuando sea un impacto significativo, se vería la compensación ambiental. Si se puede realizar la compensación, entonces va a ser viable el proyecto, pero si no fuera compensable, lo que nos dice la normativa es que obviamente el proyecto no podría ser viable. Entonces, siempre tengamos en mente, cuando vamos a proponer medidas, no debemos ir de frente a la medida de compensación, sino a la medida, primero ir yendo por la escala, ¿no? Para demostrar que se ha hecho todo lo posible desde el punto de vista ambiental para no afectar algo, pero que al final se va a ocurrir esa afectación y por lo tanto se está buscando compensar. Entonces vamos a ver que existe esta jerarquía de medidas. Lo que busca esta jerarquía de medidas nuevamente es que haya un orden para la implementación de las medidas que van a estar orientadas hacia los impactos que van a nacer del proyecto. La mitigación de la cual les había venido conversando, que es igual a la minimización, lo que busca es que el impacto sea llevado a niveles aceptables, ¿no? El impacto sea llevado a niveles aceptables y obviamente sobre este impacto se podrán dar medidas de recuperación, rehabilitación, si es que ya no es suficiente, se tendrá entonces que llevar a la etapa de compensación. Todas estas medidas van a ser técnico-ambientales porque van a estar ligadas al enfoque del proyecto, al diseño del proyecto, la ingeniería del proyecto. Cuando hablamos de taludes, cuando les hablaba de impermeabilizaciones, establecimiento de mangas, colectores de polvo, captadores de gases o lavadores de gases, etcétera, todas son medidas y tienen que identificarse como tales. Todo aquello que esté
sujeto y descrito en este plan de manejo, siguiendo o identificando qué tipo de medida es, va a ser fiscalizable y exigible, ¿ok? Adicionalmente a ello, que estas medidas que puedan estar contenidas en esta estrategia de manejo ambiental, la norma también nos dice que igual todo lo que está en el estudio es fiscalizable. Si bien no se encontrara en la estrategia de manejo, si apareciera en la descripción del proyecto, también va a ser fiscalizable, ¿no? Por eso lo ideal es que seamos cuidadosos a la hora de proponer las medidas. Si somos consultor ambiental, coordinemos con el área de la empresa que nos ha encargado la elaboración de esta sección, porque a veces ocurre o ha ocurrido que la consultora, por levantar las observaciones que hay a la estrategia de manejo, establece compromisos que posteriormente para la empresa van a ser insostenibles. Entonces, si trabajas en una empresa, deberías revisar qué es lo que tu consultor está señalando y a lo cual te vas a comprometer. Y luego, qué es lo que tienes que también ver de que tengas el visto bueno de la empresa para poder estar seguro de que estás proponiendo una medida que va a ser luego establecida por la misma empresa, ¿no? Recordar que van a haber costos asociados a la implementación de dichas medidas. Y para el organismo o ente fiscalizador, eso va a dar lo mismo, ¿no? Si ya está escrito, aprobado, ya es un compromiso que tiene que ser cumplido. Entonces, cuando ya viendo un poco esta jerarquía de medidas, ¿ok? Viendo un poco esta jerarquía de medidas, cómo se ha buscado evitar el impacto a través de la selección de sitio, el diseño del proyecto, cómo qué es lo que implican las medidas para mitigación, ¿no? Las medidas de mitigación que buscan reducir la intensidad del impacto, la duración del impacto, la extensión del impacto, como podría ser, otro ejemplo es la colocación de mallas para evitar la dispersión del viento, ¿no? O barreras atenuantes, ¿no? Entonces, luego de haber visto esas medidas, las medidas también de recuperación y rehabilitación, que pueden estar ligadas a un tema de volver el área con la cobertura que tenía inicialmente. Cuando yo me estoy retirando, está finalizando la etapa de exploración de un proyecto, por ejemplo, de hidrocarburos, ¿no? Cuando yo tengo claro esto, a la hora de elaborar el plan de manejo, ¿qué es lo que se espera que se desarrolle en un plan de manejo? Bueno, lo primero que se espera es que haya un resumen de los impactos, porque el plan de manejo va a estar orientado hacia los impactos. Como este es un capítulo nuevo, siempre es recomendable que haya un resumen de los impactos. ¿Okay? El proyecto X se ha previsto que sus principales impactos derivados de sus componentes o de sus acciones sean A, B, C, D, E, ¿no? Uno presente los impactos. Y luego describa las medidas que se hayan propuesto, ¿no? Si sabemos que estamos identificando un impacto sobre calidad de agua, ¿no? Un impacto sobre calidad de agua, se espera que se señale brevemente a qué se debía este impacto para luego dar pase a la medida y se pueda entender cómo es que la medida influye en controlar, influye en mitigar el impacto o quizás eliminarlo. Luego, bueno, considera el nivel de jerarquía de medidas para identificar qué tipo de impacto es el que se propone. A la hora de desarrollar el plan, recordar que habría que desarrollarlo para diversas etapas, es decir, unas medidas para la etapa de construcción, otras para para la etapa de abandono, o perdón, para la etapa de operación, otras para la etapa de cierre. Ver si va a haber alguna interrelación del plan con el programa de monitoreo, definir algunas frecuencias de implementación de ser necesario, de repente el riego de vías va a ser diario, va a ser interdiario, ¿no?
Y bueno, la estimación de costos será desarrollada posteriormente. Pero esto es una información un poco para desarrollar y sustentar que mi plan está orientado a los impactos y cómo es que busca reducir, prevenir, recuperar el área afectada debido a los impactos que se prevén del proyecto, ¿no? Entonces, este plan de manejo va a incluir una serie de programas y lineamientos conjuntos de medidas que se van a proponer de acuerdo a la naturaleza del proyecto, ¿no? Entonces, este plan de manejo podrá tener, por ejemplo, programas o lineamientos de prevención y control sobre aire, sobre ruido, sobre agua. Dentro del plan de manejo podría haber algún manejo de residuos especial, por ejemplo, el tema de material excedente, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de manejo de topsoil. Podría tener algún manejo de algunas sustancias químicas, si estamos viendo que hay si es un proyecto industrial que maneja sustancias tóxicas o de repente es algún proyecto minero que hace uso de mercurio, ¿no? Vamos a encontrar que dentro del plan de manejo ambiental va a haber lineamientos para la flora y fauna, para su conservación, para su manejo. Pueden haber también para sustancias tipo aceites, lubricantes, para el manejo de agua, y aquí se diferenciará lo que es el manejo de agua de contacto y no contacto. Es decir, el manejo de agua de no contacto es cuando llega la lluvia, es captada por algunos canales y no interacciona con nada ningún componente o material expuesto al proyecto, mientras que un agua de contacto sí, ¿no? De repente cayó a una pila de lixiviación, ha entrado en contacto con el material o con los componentes del proyecto, entonces tiene que hacerse un manejo diferenciado y no mezclarlas. Bella, me parece que tu cámara está prendida por si acaso. Solamente indicarte eso, ¿no? Para que puedas apagar tu cámara. Ya. Luego vamos a ver que tenemos estos lineamientos, y estos lineamientos van a estar desarrollados también por etapas, y ahí se podrán dar mayores detalles de estas medidas. Pero nuevamente, todos estos programas que pueden formar parte del plan de manejo, estos lineamientos, estos conjuntos, estas medidas, van a ir saliendo no solamente los TDR, sino de la evaluación de impactos, ¿no? Y del propio proyecto. Obviamente hay proyectos que de repente no van a necesitar mayor explicación en cuanto a lo que es manejo de aceites, lubricantes, pero si es un proyecto industrial de procesamiento de algo, probablemente sí, ¿no? El plan de manejo ambiental. Aquí vamos a ver algunos ejemplos con respecto a los impactos que puedan darse. Ok, a ver, denme un segundito, voy a dejar de compartir. Ay, perdón. Ya. Ok. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita, antes de comenzar con este desarrollo del plan de manejo, vamos a tomar un pequeño break. Son las, a ver, déjame ver qué hora es. Son las 10:18. Entonces volvamos 10:28 o 10:30, por favor. Regresemos 10:30, unos 12 minutos para que puedan tomar algo, despejarse, y retornamos a la sesión para poder desarrollar con detalle y no tener que cortar esta sección de plan de manejo. Gracias.